Recuerdo el momento exacto en que mi mundo empezó a inclinarse. Eran alrededor de las 6 de la mañana, y yo aún estaba en ese estado de medio sueño, medio vigilia, en el que todo se difumina. El lado de la cama de Mariana estaba anormalmente frío. Se había levantado temprano, rebuscando en la cocina antes de que saliera el sol. El ruido de ollas y sartenes me llegó hasta el dormitorio. Normalmente, esto no me alarmaría. Mi mujer se pone nerviosa y se mueve de un lado para otro cuando tiene demasiadas cosas en la cabeza. Pero algo en sus movimientos ese día sonaba tenso, como si estuviera saltando sobre su propia sombra. Raúl, ven a desayunar, me llamó, con voz tensa. Me levanté de la cama, me vestí y me dirigí a la cocina, ignorando la tensión que me corroía. Nuestra nueva rutina, vivir en casa de mis padres, había puesto a prueba nuestro matrimonio de maneras que no habíamos previsto. Nuestra propia casa en Querétaro aún estaba en construcción, y las finanzas se habían convertido en una verdadera pesadilla. Mi madre tenía todas las reservas típicas cuando se muda una nuera. Mi padre, por su parte, pasaba la mayor parte de su tiempo libre quejándose de que este arreglo, no es bueno para un matrimonio joven. Aquella mañana, Mariana estaba de pie junto a la estufa, con una vieja sudadera azul que se le pegaba a los hombros. Pude ver un atisbo de tristeza en sus ojos, como si guardara un dolor oculto. Antes de que pudiera decir, buenos días, me puso delante un plato de chilaquiles. Todo fue muy metódico. No me miró a los ojos y en su rostro se dibujó una media sonrisa forzada. El teléfono de Mariana vibró en la encimera de la cocina. Lo cogió tan rápido que apenas la vi moverse. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del aparato. Mi mujer siempre solía ser un libro abierto y dejaba su teléfono a la vista sin pensárselo dos veces. Ahora, bien podría haber estado soldado a su palma. Se alejó, lejos del alcance del oído, y luego volvió con expresión tensa. Me tragué mis preguntas y me obligué a tragar los chilaquiles, cuyo sabor, antes reconfortante, me quemaba la garganta. Al otro lado de la mesa, mi madre fingía no darse cuenta, aunque sus miradas distaban mucho de ser sutiles. Desde que nos habíamos mudado aquí, tenía la costumbre de ofrecerme útiles actualizaciones sobre las idas y venidas de Mariana, a quien enviaba mensajes de texto, por dónde conducía, si había llegado tarde a casa. La típica intromisión maternal, pero con un matiz más agudo. Intenté disipar la tensión, pero juraría que el aire se sentía más denso. Mi padre se aclaró la garganta e hizo un chiste a medias sobre la oscuridad matinal de la casa. Mariana se limitó a mirar al suelo, lo que no ayudó a calmar la incomodidad. Más tarde, esa misma noche, llegué a casa y me encontré a mi madre de un humor inusualmente exuberante. Prácticamente tarareaba una melodía, con las manos ocupadas en los preparativos de la cena. En cuanto dejé las llaves sobre la mesa, me hizo señas para que me acercara y, en voz baja, me anunció que había encontrado algo en nuestra habitación. Sentí una sacudida en el pecho. ¿Qué estás diciendo, mamá?, pregunté, siguiéndola hasta un rincón tranquilo del salón. Me hizo un gesto para que bajara la voz, como si fuéramos cómplices a punto de destapar un gran escándalo. Entonces me tendió un pequeño trozo de encaje. A primera vista, no me di cuenta de lo que era. Y entonces caí en la cuenta como un puñetazo, un sujetador rojo brillante, que claramente no era de la talla habitual de Mariana. Me quedé mirando, sin palabras. La expresión severa de mi madre, triunfo y preocupación a partes iguales, me decía que se estaba preparando para mi reacción. Me sentí como si me hubieran arrancado la alfombra. ¿Dónde has encontrado eso?, pregunté en voz baja, con los ojos desviados hacia el pasillo. Temía que Mariana entrara y nos viera encorvadas como delincuentes manipulando contrabando. «¿En tu habitación?», susurró mi madre. «Entre las almohadas de repuesto». Estaba cambiando las sábanas y prácticamente se me cayó en las manos. Era más pequeño de lo que Mariana solía llevar, y sin duda más atrevido. Hice recuento mental de la última vez que habíamos intimado, hacía demasiado tiempo, gracias al estrés. ¿Podría ser que este sujetador fuera suyo y yo no me hubiera dado cuenta? Pero mi instinto me dijo lo contrario. ¿Estás segura de que no es? Quiero decir, ¿podría ser algo que olvidó antes de casarnos? Mis palabras sonaron débiles, como las de un hombre que se agarra a un clavo ardiendo. El rostro de mi madre se torció de compasión y exasperación.
No quiero sacar conclusiones precipitadas, Raúl, pero esto es sospechoso. Hizo una pausa, escudriñando mi reacción. Tal vez pertenezca a otra persona. O quizá pertenezca a alguien que no debería estar en tu habitación. Dejó la insinuación en el aire. Mi mente dio vueltas. ¿Insinuaba mi madre que Mariana no era la dueña del sujetador? ¿Que tal vez pertenecía a otra mujer con la que salía? Eso era ridículo. No tenía ningún interés en dejar plantada a Mariana. Pero también existía la horrible posibilidad de que la propia Mariana lo hubiera escondido. O que perteneciera a una amiga. Pero eso tenía aún menos sentido. No podía encontrar una explicación lógica. El corazón me latía con fuerza y un nudo helado se me retorcía en las entrañas. Me retiré aturdida a mi dormitorio y guardé el sujetador en el cajón de la mesilla de noche. Durante horas, vacilé entre querer exigir respuestas a Mariana y no querer provocar un escándalo en la casa. Cuando por fin llegó a casa después de sus horas extras, en el trabajo, yo estaba en la cama, semienterrada bajo la manta, fingiendo dormir. La oí quitarse los zapatos y moverse, paseándose por el pequeño espacio como un animal enjaulado. Luego suspiró, una exhalación profunda y cansada que me hizo sentir inesperadamente culpable. No había sido la mejor noche de descanso. Mi cerebro se agitaba con especulaciones, cada teoría más descabellada que la anterior. Tal vez mi madre plantó el sujetador a propósito para sabotear nuestro matrimonio. La idea me parecía paranoica, pero una parte de mí se negaba a descartarla. O tal vez Mariana estaba haciendo algo a mis espaldas, aunque no sabía cómo ni con quién. Llevábamos pocos meses viviendo aquí, pero apenas teníamos intimidad. Mis padres, mis tíos e incluso los vecinos entraban y salían de casa sin avisar. Si alguien tuviera una aventura aquí, sería el secreto peor guardado de todos los tiempos. A la mañana siguiente, intenté reunir mi tono informal habitual. «Mariana, ¿va todo bien? Últimamente estás diferente». El corazón me latía con fuerza, pero intenté sonar normal. Ella rebuscaba en el armario, con expresión cautelosa. «¿Qué quieres decir?», respondió escuetamente, sin hacer contacto visual. «Pareces distante, preocupada», murmuré, apoyándome en la puerta. «Si hay algo de lo que tengamos que hablar, hagámoslo. Preferiblemente antes de que mis padres saquen conclusiones extrañas». Intenté bromear, pero mis palabras salieron forzadas. Ella se volvió, con los ojos momentáneamente encendidos por la frustración. «No hay nada de qué hablar», espetó. «Estoy cansada, eso es todo. Tengo cosas en la cabeza, Raúl». Luego metió un montón de ropa doblada en la cómoda y se marchó, dejándome allí, con los puños cerrados por más dudas de las que podía contar. Me obligué a ir a trabajar, pero mi mente se desvió hacia aquel sujetador rojo de encaje. Lo sentía como un arma cargada escondida en mi cajón. El día se alargó y mis compañeros del taller se dieron cuenta de mi mal humor. Apenas podía seguir el ritmo de las tareas. Por la tarde, decidí que tenía que hacer algo, preguntar, encontrar algo de claridad o, al menos, desenterrar más piezas del rompecabezas. Justo cuando salía del taller, un amigo que vivía cerca de casa de mis padres mencionó que había visto a Mariana por la ciudad en el coche de alguien la noche anterior. Se me aceleró el pulso. Seguramente no era nada, quizá había ido a dar una vuelta con un compañero de trabajo. Pero saber que iba en coche con otro hombre me puso los nervios de punta. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no iba a desaparecer por sí solo. La sospecha me estaba comiendo vivo. El sujetador, las noches en vela, sus expresiones cautelosas, todo apuntaba a problemas. Conduje de vuelta a casa con una resolución sombría. El cielo del atardecer mexicano brillaba con tonos rosados mientras los vendedores ambulantes vendían tamales frescos a la gente que se dirigía a casa. Esta rutina solía reconfortarme. Ahora ya no. Ahora, cada acera, cada semáforo, parecía guardar secretos que yo desconocía. Al entrar en casa, me preparé para la confrontación. Pero en lugar de silencio, oí voces elevadas que resonaban en la cocina. El tono de mi madre era más agudo que nunca. Capté fragmentos como, mintiendo a mi hijo. Y, sin respeto bajo mi techo. Presa del pánico, entré corriendo y me encontré a mi madre fulminando con la mirada a Mariana, que permanecía de pie, con los brazos cruzados y los ojos brillantes de desafío.
No oí todas las acusaciones que le lanzaron, pero sí capté, algún sujetador no te queda bien, a lo mejor escondes más. Mi madre se giró al sentirme detrás de ella, y una tormenta de tensión se arremolinó en aquella estrecha cocina. A Mariana le temblaba el labio, pero se negaba a echarse atrás. Antes de que pudiera hablar, pasó a mi lado corriendo hacia nuestro dormitorio. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Una sensación de naufragio me decía que aquello no era más que el principio, una cadena de acontecimientos que destrozaría mis ilusiones de nuestro matrimonio, antaño feliz. Dentro de mi pecho, sentí que el pánico y la angustia se disputaban el dominio, porque por primera vez en mi vida, me vi obligado a preguntarme, ¿conocía realmente a mi mujer? Respiré entrecortadamente, ignorando el dolor palpitante que sentía detrás de los ojos. Mi madre me miró, con una expresión mezcla de preocupación y reivindicación. Solo intento protegerte, dijo. Quería gritar, negar esta avalancha de sospechas. Pero en algún lugar de mi interior sentí la primera punzada de temor, tal vez, solo tal vez. Mi madre tenía razón. Pasé aquella noche tumbada en la cama, mirando al techo oscuro mientras mi mente se agitaba pensando en los peores escenarios posibles. El suave zumbido del ventilador de techo no podía ahogar las palabras de mi madre ni la imagen de aquel sujetador rojo. El sueño me esquivaba y cuando por fin me quedaba dormida, mis sueños eran tan inquietos como mis pensamientos. Fragmentos de discusiones, atisbos de Mariana escabulléndose entre las sombras de la casa. La luz de la mañana se filtró a través de las finas cortinas y parpadeé ante el pequeño despertador, dándome cuenta de que me había quedado dormida casi una hora. Normalmente, Mariana me despertaría. Pero no estaba por ninguna parte. Se me oprimió el pecho, se había ido ya. Normalmente se iba temprano, pero la tensión de la noche anterior hacía que su ausencia me pareciera otra bofetada en la cara. Me levanté de la cama, con la cabeza palpitante. Los cajones estaban medio abiertos, con la ropa metida sin orden ni concierto. Mariana se había dado prisa. En la cómoda, vi una taza de café vacía, debía de habérsela tragado con las prisas. Un sabor nauseabundo se instaló en mi boca, ¿cómo habíamos caído en esta guerra silenciosa? Hace menos de un año, todo eran bromas y charlas nocturnas sobre nuestro futuro hogar en Querétaro. Ahora, apenas podíamos compartir el mismo espacio sin erizarnos. Abajo, casi choco con mi madre, que sostenía una bandeja de tortillas frescas. Tranquilo, Raúl, dijo con las cejas fruncidas. No te vayas con hambre. Su voz era más suave que de costumbre, pero seguía percibiendo ese destello de, te lo dije, en sus ojos. No podía decidir si estaba más preocupada por mi bienestar o más decidida a demostrar que sus sospechas eran ciertas. Quizá las dos cosas. Comeré algo en el trabajo, murmuré, cogiendo mi chaqueta. Ella asintió con la cabeza, sin insistir. Pero justo antes de llegar a la puerta, dijo en voz baja, la volví a ver anoche, en ese mismo coche. El pulso me rugió en los oídos. Me detuve, con la mano en el pomo. ¿Seguro que era ella? Reconozco la silueta de mi nuera. La dejaron a 2 manzanas, como si ocultara algo. Sus palabras me punzaron mucho después de irme. Conduje con una tormenta de dudas arremolinándose en mi cabeza. La madre que una vez me había regañado por salir hasta tarde con los amigos ahora me hacía confesiones en voz baja sobre mi propia esposa. Una parte de mí quería frenar en seco, volver corriendo y exigir más detalles. Otra parte temía demasiado las respuestas. En el trabajo, apenas pude hacer nada. Mi compañero de trabajo, un charlatán llamado Eduardo, intentaba bromear conmigo, pero yo me limitaba a esbozar una débil sonrisa. Pensaba en el nuevo trabajo de Mariana. La primera vez que lo consiguió, estaba encantada de ganar dinero extra y de conocer gente nueva. Solía aplaudir su ambición. Ahora me parecía que su trabajo había abierto una puerta a secretos de los que yo no formaba parte. Durante el almuerzo, salí a tomar el aire. El sol del mediodía pegaba fuerte, pero el calor no calmaba mi ansiedad. La voz de mi madre se repetía en mi mente. Me imaginé a Mariana saliendo de un coche que no era el mío, con el pelo despeinado por las manos de otra persona. Estuve a punto de reírme de mí misma, tal vez estaba dejando volar mi imaginación. Pero la realidad era más convincente que la negación.
Aquella noche llegué a casa antes de lo habitual, decidida a enfrentarme a Mariana con calma y en privado. Si había un malentendido, teníamos que aclararlo. Si los rumores eran ciertos, tenía que saberlo. Sin embargo, en cuanto entré por la puerta principal, mi padre me hizo señas para que me acercara al sofá, con rostro severo. «Tenemos que hablar, hijo», dijo en voz baja. Miró hacia el pasillo para asegurarse de que estábamos solos. Me preparé. Estaba a punto de repetir las acusaciones de mi madre. Mi padre siempre había sido más callado y rara vez tomaba partido en las disputas familiares. Pero ahora, su expresión lo decía todo. «¿Qué está pasando?», pregunté, tratando de contener la respiración. Soltó un fuerte suspiro. «Tu madre está convencida de que Mariana trama algo malo. Encontrar ese sujetador, verla subirse al coche de alguien. No quiero entrometerme, pero tu madre está medio loca de sospecha. Y yo, estoy preocupado por ti». Hizo una pausa, estudiando mi reacción. «Mariana vive bajo nuestro techo, y si ha hecho algo deshonroso». Se interrumpió, pero capté lo que quería decir. En sus ojos vi una pizca de vergüenza de la vieja escuela, como si ese posible escándalo no solo me manchara a mí, sino a toda la familia. Se me oprimió el pecho. «Agradezco tu preocupación, papá, pero, es mi matrimonio», conseguí tragar con dificultad. «Déjame tratar esto con ella directamente». Asintió resignado. «Por supuesto. Pero no puedo fingir que esta tensión no afecta a toda la casa. Tenga cuidado. Si pasa algo, bueno, ya sabes que la gente habla». Me dejó allí, con la conversación asentándose como una pesada manta sobre mis hombros. Llegaron voces de la cocina, mi madre hablaba en voz baja con un vecino que debía de haber pasado por allí. Sentí una oleada de rabia porque mi vida privada se estaba convirtiendo en un espectáculo vecinal. Pero más que rabia, sentí miedo. Porque en el fondo, los hilos de la sospecha estaban tejiendo un tapiz que no podía ignorar. Unas horas más tarde, Mariana regresó. Oí abrirse la puerta principal y la voz de mi madre agitarse en el pasillo, pero esta vez no hubo enfrentamiento. Mariana entró en el dormitorio, cerró la puerta y respiró hondo. No me miró de inmediato. Me armé de valor. «Tenemos que hablar», le dije, tratando de no sonar acusador. Asintió con los brazos cruzados. «De acuerdo. Hablemos». Hubo un breve silencio, denso y sofocante. Inspiré. «Te ha estado llevando alguien, llegas tarde y actúas distante. Mi madre dice que te ha visto con otro hombre. Ha encontrado ese sujetador que no parece tuyo. Mariana, por favor, no me dejes fuera». «¿Pasa algo?». Se estremeció al oír hablar del sujetador. Entonces una chispa de ira brilló en sus ojos. «¿Realmente estás tomando su palabra al pie de la letra?». «No puedo creerte, Raúl. No te estoy acusando a ciegas. Te estoy pidiendo una explicación». Mi voz se alzó a pesar de mi intento de mantener la calma. «Dime por qué has estado tan retraído. ¿Por qué te alejas de mí?». «Me estoy ahogando en dudas». Mariana miró hacia la ventana, como buscando una vía de escape. Luego estalló: «¿Sabes lo humillante que es vivir bajo la vigilancia constante de tus padres? Tu madre se fija en cada movimiento que hago. Si llego tarde a casa, sospecha. Si salgo temprano, es sospechoso. Estoy asfixiada, Raúl». Se le quebró la voz y vi auténtico tormento en sus ojos. Me quedé de pie, sin habla. Sí, sabía cómo podía ser mi madre. Pero esto iba más allá de unos comentarios entrometidos. «Mariana, el sujetador. Explícamelo». Apretó los labios, con lágrimas brillando en las comisuras de los ojos. «No sé de quién es, ¿vale? No es mío. Y si confías en mí, lo creerás. Si no lo haces, ¿qué dice eso de nuestro matrimonio?». Su indignación desinfló momentáneamente mi ira, pero la sospecha seguía royéndome. «¿Así que no tienes ni idea? ¿Podría haber sido una trampa? Quizá alguien intenta sabotearnos». Soltó una carcajada seca y se acercó. «¿Quién haría eso, Raúl? ¿Tu madre? Puede que no le caiga bien, pero eso es una locura.
¿Y si tuviera una aventura? ¿Crees que sería tan tonta como para dejar pruebas por ahí donde cualquiera pudiera encontrarlas? Ese último comentario me dolió. Había descartado el descubrimiento de mi madre como si fuera producto de una manía paranoica. Pero una parte de mí se sintió aliviada de que al menos respondiera. Bueno, entonces ayúdame a entender estos viajes secretos. Mariana se tensó. Ya sabes lo de mi compañero de trabajo, Benjamín. Empezamos a trabajar en algunos proyectos extra para ganar más dinero, y él me lleva a casa cuando nos quedamos hasta tarde. No te lo dije porque ya sabía lo que parecería. ¿Y tu madre? Ella lo convertiría en algo vil. Pero estamos literalmente discutiendo propuestas de negocios, formas de ganar comisiones, formas de salir de deudas. Un tono amargo apareció en su voz. No estoy haciendo nada malo. La mención de Benjamín atravesó mis pensamientos como una cuchilla. Era un nombre que había oído de pasada, un compañero de trabajo, aparentemente solidario. Pero mi paranoia lo veía como una amenaza, alguien con fácil acceso al tiempo y la atención de mi mujer. Aún así, reconocí algo de verdad en su afirmación. Nuestras finanzas eran difíciles y ella había intentado ayudar. Aún así, la tensión de mi estómago se negaba a aliviarse. Exhalé lentamente, asimilando sus palabras. Si solo es eso, ¿por qué tanto secreto, Mariana? ¿Por qué no decir simplemente, voy a llegar tarde, fulanito me lleva? Se llevó las manos a las sienes. Porque estoy cansada de sentirme vigilada en esta casa. Tu madre acecha en cada esquina, esperando para pillarme en algo. Te juro, Raúl, que a veces parece que quiere que nuestro matrimonio fracase. Dudé, dividida entre la empatía y la desconfianza. Antes de que pudiera responder, oímos la voz de mi madre en el pasillo, dando instrucciones a alguien. Tal vez le estaba echando una bronca a mi padre o regañando a un primo que se había pasado por allí. Mariana apretó la mandíbula al oírlo, como si confirmara todas sus quejas. Necesito espacio, me dijo, rodeándome para abrir la puerta. Aquí no puedo respirar. ¿Mariana? La cogí del brazo, pero se apartó. La puerta se cerró tras ella, dejándome solo, luchando con un remolino de emociones contradictorias. Una parte de mí se sentía fatal por haber dudado de ella, por no haberla protegido más de la sofocante presencia de mi madre. Otra parte de mí, más grande de lo que admitiría, seguía sospechando. ¿Podría estar diciendo medias verdades? ¿Podría ser todo un encubrimiento calculado? Me dejé caer en la cama y hundí la cara entre las manos. Nuestro pequeño dormitorio parecía una olla a presión a punto de explotar. El zumbido de la vida normal al otro lado de la puerta, la televisión de mi padre en el salón, el débil traqueteo de las ollas en la cocina, parecía insoportablemente alto. Imaginé a los vecinos cuchicheando sobre ese drama entre Raúl y Mariana. Durante los días siguientes, la casa pareció un campo de batalla, con miradas disimuladas y silencios incómodos. Mariana y yo hablábamos en voz baja o no hablábamos, y siempre a puerta cerrada. Me exigió que me enfrentara a mi madre, que cuestionara ese escrutinio implacable. Mi madre, por su parte, me exigía que abriera los ojos ante las pruebas que se iban acumulando. Incluso mi padre, que solía ser una presencia neutral, parecía agotado. De vez en cuando me llamaba la atención para que arreglara este lío, como si yo pudiera chasquear los dedos y borrar la tensión. Mientras tanto, no podía decidir en quién confiar, en mi mujer o en mis padres. Ambas partes insistían en que su interés era lo mejor para mí, pero yo me sentía solo, cada vez más alejado de todos ellos. En apariencia, Mariana y yo seguíamos con nuestras rutinas diarias. Cenábamos con la familia, de vez en cuando hablábamos del trabajo o de los progresos de nuestra casa en construcción. Pero debajo de esa cortés fachada, todo estaba al borde del colapso. Un paso en falso, un enfrentamiento, y temía que toda la fachada se rompiera y se llevara por delante nuestro matrimonio. Una noche, a última hora, me encontré rebuscando en el armario en busca de una chaqueta que nos faltaba. Me quedé helada cuando vi el cajón de la mesilla de noche parcialmente entreabierto. Dentro, el sujetador rojo estaba doblado, como una acusación silenciosa que se negaba a desaparecer. Se me heló el estómago. Por un instante, pensé en tirarlo, en desterrar aquel objeto maldito para poder seguir adelante. Pero algo me detuvo.
Un oscuro susurro en mi mente me dijo, si destruyes esto, nunca descubrirás la verdad. Los días siguientes fueron como caminar por un pantano de sospechas y resentimiento. Cada hora traía una nueva oleada de tensión, cada conversación susurrada en la casa insinuaba más secretos. Mi madre se negaba a dejar el asunto en paz. Insistía en protegerme, lo que se traducía en cotilleos en voz baja con los vecinos. Emboscadas orquestadas a Mariana cada vez que entraba por la puerta e insinuaciones interminables que me erizaban la piel. Mariana, por su parte, estaba a la defensiva. Llegaba tarde a casa y se encerraba en nuestra habitación, ignorando a toda la familia. Me sentía desgarrado, una parte de mí simpatizaba con su frustración, mientras que otra parte de mí se irritaba por la forma en que me mantenía a oscuras. Cuando intentábamos hablar con calma, volvíamos a los mismos argumentos. ¿Por qué me haces esto? Porque ya no sé qué creer. Un miércoles por la tarde, mi padre se me acercó mientras yo arreglaba un ventilador de techo defectuoso en el salón. Se aclaró la garganta, como preparándose para un tema delicado. Hijo, empezó, sabes que tu madre ha invitado a media familia para mi cumpleaños la semana que viene. Quiere hacer algo especial, pero, bueno, está preocupada. Dejé de juguetear con los cables del ventilador y lo miré con recelo. ¿Preocupada por qué? Suspiró, con los hombros caídos. De que tengamos una escena si las tensiones siguen tan altas. Tendremos tíos, tías, primos, todos bajo el mismo techo. Si hay una discusión, se correrá la voz como un reguero de pólvora. Hace una pausa y me lanza una mirada casi suplicante. Tu madre cree que lo mejor sería que Mariana no asistiera. Pero le he dicho que es imposible. Es tu mujer. Ella debe estar en la fiesta. Una chispa de ira se encendió en mi pecho. La mera idea de excluir a Mariana me parecía cruel y humillante. No voy a prohibirle a mi propia esposa que participe en una celebración familiar, espeté. No vivimos en el siglo XIX, papá. Levantó las manos. Lo sé, lo sé. Pero no quiere dejarlo estar. Está convencida de que Mariana tiene la culpa de todo. Le preocupan los escándalos, los cotilleos. Ya sabes cómo hablan las familias. Mis manos se cerraron en puños, pero me obligué a mantener la calma. Toda esta situación está fuera de control. Dile a mamá que deje de meterse en mi matrimonio. Asintió con pesar. Lo intentaré. Luego, en voz más baja, mira, no estoy seguro de si estas sospechas son ciertas o no. Pero si quieres evitar una guerra total en mi cumpleaños, Mariana y tú tenéis que pensar en algo, y rápido. Luché con esas palabras mucho después de que mi padre se retirara. En un mundo perfecto, habría insistido en que mi madre respetara nuestra intimidad. Pero este no era un mundo perfecto y vivíamos bajo su techo. Mientras tanto, seguían circulando rumores sobre Mariana y su compañera de trabajo, Benjamín. Amigos y familiares soltaban indirectas, me acribillaban a preguntas sobre si estaba bien, o si había oído hablar de ese nuevo compañero de su trabajo. Me sentía acorralada, furiosa y extrañamente humillada. Un par de noches más tarde, me quedé despierta en el salón, decidida a hablar con Mariana en cuanto entrara. Mi madre se había acostado temprano y mi padre dormitaba con la televisión a bajo volumen. El viejo reloj de madera dio la medianoche antes de que por fin oyera el ruido de las llaves en la puerta principal. Mariana entró, con el pelo ligeramente revuelto y los ojos llenos de cansancio. Se quedó helada cuando me vio en el sofá. Raúl, ¿por qué sigues despierto? Porque tenemos que hablar, dije en voz baja, indicándole que se sentara. Dudó, miró hacia el pasillo para asegurarse de que mis padres no la escuchaban y luego se hundió en el sillón. La tensión de su postura demostraba lo cansada que estaba, más emocional que físicamente. No puedo seguir viviendo así, empecé, haciendo todo lo posible por mantener la voz uniforme. Me ahogo en rumores y dudas. Se supone que somos un equipo. Apretó los labios, cruzada de brazos. No soy yo quien alimenta los rumores, replicó rígida. Tu madre es la que siembra por todas partes. Me enfurecí por un momento, pero logré mantener la compostura. Bien. Digamos que exagera. Aún así, encontró ese sujetador. Que no es mío, cortó Mariana, y ya sabes que sospecho que lo ha puesto otra persona.
Quizá para causar problemas, quizá por celos. No lo sé. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Y Benjamín? Me miró con dureza. Estoy harta de defender mi relación profesional. Es mi compañero de trabajo. Sí, hemos estado trabajando en algunos proyectos paralelos, intentando conseguir dinero extra. Se acerca el cumpleaños de tu padre, debemos mucho por la casa nueva y estoy intentando ayudar. ¿Realmente crees que arriesgaría mi reputación por algo estúpido? Sobre todo bajo la constante vigilancia de tu madre. Estudié su rostro, buscando cualquier atisbo de deshonestidad. Nada sobresalía. Su frustración parecía auténtica y las lágrimas que se acumulaban en sus ojos parecían reales. Pero aquel sujetador rojo, aquellos rumores, seguían carcomiéndome. Deseaba desesperadamente confiar en ella. Suspiré. Tenemos que pensar cómo afrontar la semana que viene. Mi madre está preparando un pelotón de fusilamiento para ti. ¿Estás segura de que quieres venir a la fiesta? Sus ojos brillaron. ¿Qué quieres decir? Soy tu mujer, tengo todo el derecho a estar allí. No voy a esconderme solo porque ella quiera que me vaya. ¿Espera que me acobarde en un rincón mientras me tacha de traidora desvergonzada? No quiero montar una escena, murmuré, frotándome la frente. Las reuniones familiares son algo importante por aquí. Todas las tías, primos, si pasa algo, no hay quien lo contenga. Su boca se torció de amargura. Si tu familia va a culparme de todo, que lo hagan en mi cara. Estoy cansada de pasar de puntillas. A pesar de la ansiedad que me producía todo aquello, una parte de mí respetaba su determinación. Quizás si aparecía y actuaba con normalidad, los rumores se calmarían. O tal vez nos estallarían en la cara. En cualquier caso, me di cuenta de que no había marcha atrás. Mi madre organizaría un enfrentamiento y tendríamos que apechugar con las consecuencias. Los días siguientes transcurrieron en una bruma de calma incómoda. Mariana iba a trabajar como siempre, llegaba tarde a casa y se encerraba en nuestro dormitorio. Mi madre me fulminaba con la mirada si mencionaba el nombre de mi mujer. Mi padre evitaba el tema por completo, como si ignorar la tensión fuera a mantener la paz. A puerta cerrada, sin embargo, seguía acorralando a Mariana con las mismas preguntas: ¿cuál es la verdad? ¿Por qué no das más detalles sobre esos trabajos? Ella respondía escuetamente que estaba cansada y que no tenía novedades, o que no era asunto de mi madre. Mientras tanto, los rumores seguían circulando. Un amigo me dijo que había visto a Mariana en un café con un hombre al que había presentado como su socio. Contuve mi irritación, diciéndome que era normal. Otro conocido insistió en que había algo íntimo en su lenguaje corporal. Cada nuevo chisme era como una aguja en mi cerebro, avivando mis dudas. Finalmente, llegó el temido día del cumpleaños de mi padre. Mi madre había preparado un elaborado montaje en el patio trasero, sillas blancas alrededor de una gran mesa, un toldo para proteger a los invitados del sol y brillantes adornos de papel que ondeaban con la brisa. El olor a carnitas y chiles recién asados llenaba el ambiente y se mezclaba con la alegre charla de los familiares que iban llegando poco a poco. Por la tarde, el patio rebosaba de familia. Mariana estaba tensa desde el momento en que salió. Llevaba una blusa amarillo pálido y una sonrisa educada que apenas disimulaba su ansiedad. Le presenté a unos primos que habían viajado desde fuera de la ciudad y ella se mostró tan cordial como siempre, pero noté su postura rígida. Mi madre rondaba cerca, lanzando dagas con los ojos. Finalmente, mi padre se acercó a saludar a Mariana con un tibio apretón de manos. Gracias por venir, dijo, con un tono un poco forzado. Ella se limitó a sentir, devolviéndole el saludo. La fiesta avanzó con las habituales charlas triviales, discusiones sobre fútbol, bromas sobre los viejos tiempos y risas que no llegaron a alcanzarme. Me quedé a un lado, observando la escena, como quien se prepara para un terremoto. A última hora de la tarde, mi madre se acercó a Mariana en medio de una conversación con unas tías. No entendí sus primeras palabras, pero la oí levantar la voz lo suficiente para que todos se callaran. No puedo quedarme aquí fingiendo que todo va bien mientras te burlas de mi hijo, espetó, con la voz temblorosa por la indignación. Las mejillas de Mariana se sonrojaron y sus ojos se abrieron de par en par. Se hizo el silencio en el patio. Algunos tíos hicieron una pausa y se volvieron para mirar.
Me acerqué, pero mis pies parecían de plomo. ¿De qué estáis hablando?, preguntó Mariana, con un tembloroso tono desafiante. Sabes exactamente lo que quiero decir, siseó mi madre. Te escabulles. Vuelves a casa a todas horas y ni siquiera respondes a las preguntas sobre tu supuesto compañero de trabajo. ¿Descubrimos qué? Se interrumpió, mirando a los curiosos parientes, y luego bajó la voz, pero lo bastante alto como para que la oyeran. Encontramos ese sujetador rojo en tu habitación. No finjas que no hay explicación. ¿Se supone que debemos creer que apareció solo? Una oleada de jadeos se extendió por la multitud. Mi padre se apresuró a intentar apartar a mi madre, pero ella se mantuvo firme, con los ojos encendidos. Mariana tenía la mandíbula apretada y amenazaba con llorar. A nuestro alrededor, los familiares se movían incómodos, ansiosos de presenciar el drama. Esta era la confrontación que yo temía. Quizá pertenezca a otra persona, dijo Mariana, con la voz temblorosa por la ira. No soy la única mujer en ese dormitorio, por lo visto. ¿Quién sabe qué esconde Raúl? Aquello fue como un puñetazo en el estómago. Ni siquiera yo me había planteado la posibilidad de que el sujetador se me echara encima. Se oyeron voces, tías susurrando, primos mirando boquiabiertos, mi padre diciéndoles a todos que mantuvieran la calma. Di un paso adelante, levantando las manos. Basta, ¿vale? Basta ya. No deberíamos hacer esto aquí. Pero mi madre no había terminado. ¿Te atreves a volverlo contra mi hijo? Mi Raúl nunca. Se interrumpió, con la respiración entrecortada. Mírate, tergiversando las cosas. Y te he visto subir al coche de ese hombre todas las noches. ¡Qué vergüenza! La postura de Mariana se endureció, su voz se desbordó en ira cruda. Tu hijo lleva meses sin mostrarme afecto. Me estoy dejando el alma para ayudar con las finanzas. Y sí, Benjamín me lleva a casa después de hacer horas extras. Pero eso no significa que le esté engañando. Me quedé allí de pie, con el corazón palpitante, ante la mirada de toda la familia. Mi madre, prácticamente vibrando de rabia, señaló con el dedo a Mariana. ¿Así que es culpa de tu marido que te escabullas? ¿Es eso lo que estás diciendo? En esta casa tenemos valores, respetamos a la familia. Parecía a punto de estallar, con lágrimas de furia en los ojos. En ese momento, el padre que yo conocía como tranquilo y sereno perdió la paciencia. Agarró a mi madre del brazo y la instó a parar. Algunos familiares empezaron a apartar a los niños más pequeños, mientras otros se acercaban, atraídos por el drama. La boca me sabía amarga, como si me hubiera tragado medio kilo de polvo. Fue el turno de Mariana, que alzó la voz delante de todos. No soy el monstruo que me pintan. Estoy harta de ser sofocada por las reglas de esta casa. Se supone que somos adultos, Raúl. Pero aquí estamos, viviendo bajo la dictadura de tu madre. Enrojecí de vergüenza, sin saber si defender a mi mujer o reprenderla por haber hablado con tanta dureza. Las lágrimas de mi madre, la humillación de mi padre, la ira de Mariana, era un campo de batalla emocional sin vencedores. Los rostros silenciosos y atónitos de mis familiares y vecinos parecían cerrarse sobre mí. Y justo cuando pensaba que el momento no podía ser más explosivo, mi madre soltó una burla trémula y espetó. Pues vete a vivir con tus socios si tanto te gustan sus paseos en coche. Espetó Mariana. ¿Quieres que me vaya? Bien, quizá haga las maletas esta noche. Empujó a un grupo de curiosos, con la cara llena de lágrimas, y entró en la casa. Me quedé allí, entumecida, con el ambiente de fiesta destrozado. Mi madre temblaba, mi padre me miraba como si yo hubiera podido evitarlo. Los familiares empezaron a murmurar, convirtiendo el enfrentamiento en un remolino de especulaciones. Durante un largo rato, me quedé mirando la puerta por la que había desaparecido Mariana. Sentía que toda mi vida se estaba desmoronando delante de todos los que me importaban. Entonces me di cuenta de que tenía que tomar una decisión, seguirla y arriesgarme a una pelea aún mayor, o quedarme quieto y dejarla marchar. Mis pies parecían pegados al suelo. La confusión y la angustia libraban una guerra dentro de mi pecho. Los sollozos de mi madre, la condena en voz baja de mis familiares y la imagen de Mariana huyendo me consumían. Nunca me había sentido tan impotente en mi propia casa. Sin embargo,
Algo me decía que aquello no era más que el principio de una traición más profunda. Quizá no solo la suya, sino la traición de la vida que habíamos construido juntos con tanto esmero. En la cacofonía de voces, supe una cosa, no había vuelta atrás. Entré a trompicones tras Mariana, ignorando las miradas de los familiares reunidos en el patio. El ambiente a mis espaldas estaba cargado de silenciosa indignación, pero me dejé llevar por sus murmullos. Mi único pensamiento era encontrarla, averiguar si realmente habíamos llegado al final del camino o si aún quedaba algo que valiera la pena salvar. La cocina estaba vacía, así que me apresuré a subir. La oía rebuscar en nuestro dormitorio. El pulso me retumbaba con una mezcla de vergüenza y preocupación. Cuando entré, estaba sacando ropa del armario y metiéndola desordenadamente en una maleta medio abierta. Tenía los ojos húmedos y furiosos. Mariana, jadeé, tendiéndole la mano. Espera, cálmate. Se giró hacia mí, con las mejillas manchadas de lágrimas. No me digas que me calme. Tu madre me humilló delante de todo el mundo. ¿Y tú? Se le quebró la voz. La dejaste hacerlo. Te quedaste ahí. Su acusación me enfureció, pero no podía negar que en parte tenía razón. Me había paralizado, dividido entre proteger a mi mujer y respetar a mi madre. Ese conflicto me dejó paralizado, y Mariana se llevó toda la fuerza de la confrontación. Intenté intervenir, murmuré. Sucedió tan rápido. Los dos. Ella soltó una carcajada áspera. Los dos. ¿Crees que yo quería esa escena? Me acorraló, Raúl. Básicamente me llamó adúltera delante de media familia. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Sonreír y asentir? La culpa me atravesó. Lo siento, susurré. Sé lo que pareció, pero por favor, hablemos de esto. Metió una camisa en la maleta. Ya he terminado de hablar. Quizá debería irme. Está claro que nada de lo que digo o hago es suficiente en esta casa. Será mejor que haga las maletas y busque mi propio espacio. Al menos así no estaré bajo vigilancia constante. Se me aceleró el corazón. ¿A dónde irías? Exhaló, con los hombros temblorosos. No lo sé. Quizá a casa de un amigo. Tal vez alquilar una pequeña habitación en algún lugar. A cualquier sitio menos aquí. Hizo una pausa y me miró. A menos que quieras irte. Pero eso significaría dejar a tus padres. Sé que eso nunca ocurrirá. Sus palabras dolieron. Me estaba echando en cara mi lealtad a mi familia. No es que me niegue a irme, es que, y todavía estamos pagando la casa nueva. ¿Te acuerdas? Planeamos mudarnos pronto. Ya casi la tenemos. Se dio la vuelta, con la voz entrecortada. Sí, excepto que se sigue retrasando. Y hasta que llegue ese día, estoy atrapada aquí con gente que me desprecia. ¿No ves lo tóxico que se ha vuelto esto, Raúl? Lo veía, al menos en parte. Se me oprimió el pecho al darme cuenta de que había dejado que esto se saliera de control. Pero tampoco podía descartar las sospechas que se agolpaban en el fondo de mi mente, el sujetador rojo, esas noches llegando tarde a casa, su compañera de trabajo. El torbellino de preguntas sin respuesta me impedía ofrecerle mi apoyo incondicional. En contra de mi buen juicio, dejé escapar mi frustración. Intento defenderte, pero ¿cómo voy a hacerlo si ni siquiera sé qué pasa realmente entre Benjamín y tú? Sus ojos se entrecerraron. Ahí lo tienes. ¿Así que te crees todas sus acusaciones? ¿Crees que me estoy enrollando con él? Escupió las palabras como si supieran viles. Dudé. Ya no sé qué creer. Desapareces durante horas, te dejan lejos de casa, y ese sujetador, mira, quizá no sea tuyo, pero, ¿de quién es, entonces? Mariana me miró con lágrimas de rabia. ¿Quieres ver todas mis pruebas? No tengo nada que ocultar, solo mi palabra, en la que claramente no confías. ¿Por qué soy la única que lucha por este matrimonio? Eso caló hondo. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Metió otra muda de ropa en la maleta y se detuvo, respirando con dificultad. Por un segundo, pareció que iba a derrumbarse. Luego cerró la puerta del armario de un portazo.
No se trata solo de tu madre o de que yo trabaje hasta tarde, dijo en un susurro tembloroso. Hace meses que me siento sola, Raúl. Apenas conectamos ya. Llegas a casa agotado, me das de lado, actúas como si lo único que importara fuera la opinión de tus padres. Y yo, empecé a desear a alguien que realmente crea en mí. Por eso me volqué en los conciertos extra con Benjamín, me anima, me hace sentir, vista. Pero es puramente profesional. Sus palabras martillearon una verdad que había estado evitando. Los últimos meses me había retraído, estresada por el dinero, por volver a vivir bajo el techo de mis padres a mi edad. No tenía ni idea de cómo eso podía haberla empujado hacia alguien que le ofreciera apoyo, aunque solo fuera amistoso o profesional. Mi indignación se desinfló, sustituida por una oleada de vergüenza. Deberías habérmelo dicho antes, murmuré, luchando contra el escozor de mis ojos. No me di cuenta de lo mal que te sentaba. Lo siento. Me miró a la cara, como buscando sinceridad. Luego exhaló, dejando que la tensión en su postura se aliviara un poco. No quiero dejarte, Raúl. Pero no puedo seguir viviendo en una zona de guerra. He sido menospreciada, avergonzada, vigilada cada minuto. Esto no es un matrimonio, es un campo de batalla. Su voz vaciló. Y estoy harta. Me acerqué un paso más, deseando rodearla con mis brazos. Una parte de mí deseaba abrazarla fuerte y prometerle que lo arreglaríamos todo. Pero las palabras se me atascaron en la garganta. Porque aunque mi corazón se retorcía por ella, un destello de duda seguía ardiendo. ¿Y si está mintiendo?, susurró un oscuro rincón de mi mente. ¿Y si está ocultando una aventura bajo el pretexto de los negocios y la negligencia emocional? En el silencio, cerró la maleta y la dejó a un lado, sin terminar de hacer la maleta. Sin decir nada más, pasó a mi lado y se dirigió a la puerta. Oí sus pasos bajando las escaleras. Me quedé paralizado. A lo lejos, el murmullo de las voces en el patio trasero continuaba, parientes que seguían conmocionados por aquella acalorada discusión. El cumpleaños de mi padre se había convertido en un fiasco. Y ahora mi mujer estaba a punto de marcharse, quizá para siempre. Tras unos segundos de tortura, la seguí. Encontré a Mariana en el salón, acorralada por mi madre, que seguía echando humo por el enfrentamiento. Mi padre rondaba cerca, impotente. Un par de tías se habían aventurado a entrar, claramente con la esperanza de ver cómo se desarrollaba la siguiente escena. Mariana estaba de pie junto a la puerta, rígida, con una mano agarrando la maleta a medio hacer. Mi madre se interpuso en su camino con los brazos cruzados. ¿A dónde crees que vas?, le espetó mi madre. ¿Te escapas a ver a esa compañera tuya? La voz de Mariana emergió tensa. Apártate de mi camino. Soy mayor de edad. No tienes derecho a atraparme aquí. Ya basta. Ladré, dando un paso adelante. El salón era un campo minado de tensión. Mamá, déjala pasar. Se hizo el silencio. A mi madre le brillaron los ojos, pero se apartó de mala gana. Mariana la fulminó con la mirada y luego me miró a mí. Abrió la puerta de un tirón y huyó en el crepúsculo vespertino, con su maleta traqueteando detrás. Mi madre se hundió en el sofá, temblando con una mezcla de rabia y triunfo, como si creyera que acababa de desenmascarar a un traidor. Mi padre soltó un suspiro apesadumbrado y regresó a la fiesta, presumiblemente para excusarse por la dramática salida. Las tías se quedaron con los ojos muy abiertos hasta que les hice un gesto para que se marcharan. Entonces me quedé sola en el salón, ahora vacío, con la mente en blanco. Al caer la noche, la celebración se desvaneció. Los familiares se marcharon a casa con historias que contar, cada versión probablemente más escandalosa para cuando volvían a sus barrios. Mi madre se retiró a su dormitorio y mi padre me dirigió una mirada lastimera antes de cerrar. Me dijo que esperaba que descansara, pero apenas le oí. Acabé sentada en los escalones de la entrada, con la luna proyectando una pálida luz sobre la calle. Un millón de pensamientos me martilleaban las sienes. ¿Debería ir a por Mariana? ¿Dejó que se calme? Si la obligaba a quedarse, ¿arreglaría algo o solo alimentaría la narrativa de que ella era la villana? Cada posibilidad parecía estar plagada de minas terrestres. Al final, el cansancio me arrastró de vuelta al interior.
Encontré la puerta de mis padres cerrada, sin duda se habían atrincherado para evitar más confrontaciones. En mi propio dormitorio, me quedé mirando el armario medio vacío. La ropa esparcida por el suelo y el sujetador rojo que seguía guardado en la mesilla de noche. Lo sentía como un símbolo de todo lo que no podía explicar ni deshacer. No dormí mucho, atormentada por la imagen de la cara manchada de lágrimas de Mariana y la mirada triunfante de mi madre. A la mañana siguiente, salí temprano de casa, no podía soportar desayunar con mis padres. El trabajo era un borrón de tareas mecánicas que realizaba con el piloto automático. Durante todo el día, repetí la discusión, la angustia, sus acusaciones. Y no podía quitarme de encima el miedo de estar perdiendo a mi mujer, o de haberla perdido ya. Esa noche, volví y encontré a mi madre esperando en el salón con la mandíbula desencajada. Se levantó del sofá con los brazos cruzados. Así que se ha ido, ¿eh? Dijo. No había piedad en su tono. ¿Ha vuelto?, pregunté, ignorando su sarcasmo. Ni rastro de ella, respondió mi madre. Quizá esté con ese tipo del trabajo. No me extrañaría. Mis músculos se tensaron. ¿Quieres parar? No lo sabes, dije apretando los dientes. Ella enarcó una ceja. He vivido suficientes años en este mundo para saber cuando algo no cuadra. Si decides ponerte anteojeras, es cosa tuya. Hizo una pausa, la voz más baja. Intento protegerte, hijo. Quise replicarle que ya había, protegido, lo suficiente como para destrozar mi matrimonio, pero me mordí la lengua. Sin decir nada más, subí al dormitorio. La sentía más vacía que nunca, el aire viciado por viejas discusiones y remordimientos. No había maleta ni señal de que hubiera vuelto. Solo una sensación de finalidad que me revolvió el estómago. Me hundí en la cama, hurgando en un remolino de emociones, rabia por la prepotencia de mi madre, dolor por las acusaciones de Mariana, el dolor de echarla de menos. Entonces vi algo arrugado en la cómoda, un trozo de papel con una nota garabateada. Era de Mariana. Con su letra apresurada, decía, necesito espacio, y quizá tú también. No me busques, al menos por ahora. No quiero otra pelea. Por favor, Raúl, piensa qué es lo que realmente quieres. Cuando lo sepas, y si estás dispuesto a confiar en mí, sabrás dónde encontrarme. Se me hizo un nudo en la garganta. No me había abandonado sin más, buscaba distanciarse de la locura. Pero, ¿cómo iba yo a arreglar todo esto si ella se negaba a hablar? La impotencia me corroía por dentro. Durante los días siguientes, la casa se volvió fría. Mis padres evitaron mencionar el nombre de Mariana. Mi madre casi parecía engreída, como convencida de que siempre había tenido razón. Yo, por mi parte, estaba en una espiral. Esperaba que Mariana entrara por la puerta, pero nunca lo hizo. Y entonces, una tarde, mientras volvía a casa del trabajo, se me acercó corriendo una vecina, una mujer bajita y mayor a la que le encantaban los cotilleos. Cogió aire y bajó la voz en tono de conspiración. Oye, Raúl, han visto a tu mujer en un viejo almacén a las afueras de la ciudad con un hombre, me dijo. Se me secó la boca. ¿Quién te lo ha dicho?, pregunté, intentando parecer imperturbable. Sus ojos brillaron de curiosidad. Una amiga los vio. Dijo que, parecían acogedores. Hizo una pausa, fingiendo compasión. Lo siento, Raúl. Deberías saber estas cosas. Y se marchó, dejándome clavado a la acera. Un remolino de alarma, celos y confusión se apoderó de mí. ¿Un almacén en las afueras de la ciudad? ¿Qué negocios tendría Mariana allí? Mi lado racional razonó que tal vez estaba relacionado con esos trabajos secundarios. Pero me asaltó una oscura sospecha, ¿se reunía con su amante en algún lugar remoto, fuera de la vista del público? Me obligué a seguir caminando, aunque mis pensamientos giraban en espiral. ¿Era este rumor solo más palabrería o un atisbo de la verdad? Llegué a casa de mis padres sintiendo una oleada de temor. Casi podía oír la voz de mi madre si se lo decía, ¿lo ves? Tenía razón. Aquella noche me paseé por el dormitorio como un león enjaulado. El sujetador rojo de la mesilla de noche parecía una bomba de relojería, un trofeo silencioso de sospecha. Mi mujer estaba ahí fuera, presumiblemente en brazos de otro,
o eso decían los rumores. Pensé en todas las veces que había insistido en que era inocente, que solo necesitaba espacio. ¿Podría haber estado tan ciego? Pero un pequeño destello de esperanza se negaba a morir. Recordé cómo me había dicho, si estás lista para confiar en mí, sabrás dónde encontrarme. Esa frase se me quedó grabada como pegamento. Sugería que no se había ido para siempre. Implicaba que había algo más que una simple aventura. ¿Pero qué? Agotado por el tira y afloja mental, me tumbé en la cama y dejé que los acontecimientos de los últimos días se agolparan en mi cabeza. Habíamos pasado de un matrimonio tenso pero intacto a un humillante enfrentamiento público y a este limbo desgarrador. Lo único que sabía era que no podía seguir viviendo en una vorágine de rumores y medias verdades. En un momento dado, me quedé dormida, pero me despertó un leve ruido en el exterior. Por un momento, el corazón me dio un vuelco, quizá era Mariana que volvía. Pero cuando me asomé a la ventana, solo era mi padre sacando la basura. La decepción me invadió como una ola de frío. Entonces me di cuenta de que tenía que tomar una decisión, seguir sumida en la sospecha y dejar que la cruzada tóxica de mi madre lo definiera todo, o arriesgarme a enfrentarme a Mariana cara a cara, lejos del remolino de rumores. Tal vez descubriera que siempre había estado mintiendo, o tal vez descubriera que aún teníamos una oportunidad. En cualquier caso, no podía dejar que el silencio se prolongara. Si nuestro matrimonio se podía salvar, tenía que luchar por ello. Y si estaba condenado, también necesitaba saberlo, por mi propia cordura. Así que me tumbé, mirando al techo hasta el amanecer, formando un plan en mi cabeza. Buscaría ese almacén, o cualquier otro lugar donde pudiera estar, y obtendría respuestas reales, no habladurías ni especulaciones. Porque vivir en la oscuridad, dividido entre la lealtad a mi familia y el amor a mi mujer, me estaba matando más que cualquier posible traición. Nunca olvidaré el momento en que decidí dejar atrás los rumores y averiguar por mí mismo lo que realmente estaba pasando con Mariana. Era tarde un sábado cuando subí a mi viejo coche, con el corazón latiéndome con fuerza mientras me dirigía a las afueras de la ciudad. La carretera estaba envuelta en una espesa niebla de polvo, iluminada por el resplandor parpadeante de farolas lejanas. Agarré el volante e intenté no imaginarme lo peor, pero las palabras de mi madre resonaban en mi mente: está con su nuevo amante. Se me aceleró el pulso al obligarme a afrontar esa posibilidad. No tenía un destino claro, solo una vaga sensación de que había algún almacén cerca de la zona industrial donde la gente a veces alquilaba espacio barato para sus negocios. Si los trabajos de Mariana eran legítimos, allí la encontraría. Pero si las habladurías eran ciertas, bueno, me preparé para la fea realidad. El paisaje cambió cuando dejé atrás los barrios conocidos, menos vendedores ambulantes, menos casas, más descampados salpicados de edificios esqueléticos a medio terminar. El olor a cemento y tierra húmeda llenaba el aire nocturno. Un único edificio se alzaba más alto que el resto, con luces que brillaban débilmente desde una entrada lateral. Mi instinto me dijo que este era el lugar. Aparqué entre las sombras, con los pulmones apretados por el miedo y la rabia. Al acercarme a la entrada, oí débiles voces que resonaban detrás de una puerta de acero enrollable parcialmente levantada. Entré y me encontré con un espacio austero y cavernoso, iluminado por unas pocas bombillas. El olor a café rancio y productos de limpieza me picó en la nariz. En una de las paredes había montones de mesas y sillas plegables, como si hubieran montado o desmontado un evento. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que cualquiera que estuviera dentro podría oírlo. Fue entonces cuando reconocí la voz de Mariana. Procedía de un pequeño despacho improvisado en la esquina, apenas un espacio dividido con paneles de yeso barato. Se me humedecieron las palmas de las manos. Me acerqué, con el pulso en la garganta, hasta que pude distinguir dos figuras en el interior. Efectivamente, eran Mariana y un hombre de hombros anchos que llevaba una chaqueta oscura. Benjamín, me di cuenta, con el estómago revuelto. Antes de que me diera tiempo a pensar, les oí intercambiar susurros urgentes. No pude distinguir todas las palabras, pero el tono era tenso, como el de dos personas en una discusión que no querían que se oyera. Capté fragmentos. Tenemos que ultimar esto, dijo Benjamín. No seguiré escondiéndome, respondió Mariana. Mi mente llegó a la peor conclusión. ¿A escondidas? Mi corazón amenazaba con estallar.
Incapaz de soportar el suspense por más tiempo, di un paso adelante y carraspeé. El sonido fue como el de una bomba al estallar en aquel espacio silencioso. Mariana se dio la vuelta y abrió los ojos al verme. Benjamín estaba de pie, con los puños apretados a los lados. La tensión crepitaba como electricidad. Raúl, respiró Mariana, con el rostro pálido. ¿Qué haces aquí? ¿Qué crees? Mi voz salió ronca. Pasé la mirada de un lado a otro. Me cansé de suposiciones y chismes. Necesitaba la verdad. La expresión de Benjamín se endureció, aunque no parecía del todo sorprendido. Estamos en una reunión de negocios, murmuró, aunque su tono tenía un matiz. Esto no tiene nada que ver contigo. Me enfurecí. No tiene nada que ver conmigo, repetí, entrando en el tabique. Viniendo del tipo que ha estado llevando a mi mujer en secreto a casa. Me temblaban las manos e intenté mantener la voz uniforme. Mariana, ¿vas a contarme lo que pasa de verdad o tengo que sacártelo a la fuerza? Tragó saliva, parecía atrapada. Alquilamos este local para guardar provisiones, empezó, señalando un libro de contabilidad abierto sobre la mesita. Benjamín me ha estado ayudando con un proyecto para importar productos al por mayor con descuento para su reventa. De ahí vienen mis ingresos extra, de los trabajos paralelos. Le temblaba la voz y parecía a punto de llorar. Sabía lo que parecería si le dijera a tu madre que dividía mi tiempo en un almacén con otro hombre. Nunca creería que era inocente. Mi pecho latía con fuerza. Eso no explica por qué todo el mundo en el barrio piensa que vosotros dos estáis liados. Benjamín dejó escapar un suspiro frustrado. Nos ven hablar en voz baja, ven a Mariana a altas horas de la noche, la gente saca conclusiones. Vaciló, con la mandíbula en tensión, como si estuviera tentado de decir algo más. Mira, tu madre lleva semanas llamándola infiel, creando problemas. Y puede que nos hayamos descuidado con las apariencias. Pero hemos estado luchando por mantener esto en secreto para poder cerrar nuestros tratos. Mariana estaba decidida a demostrar que podía ayudarte con tu deuda. Me quedé mirando el libro de contabilidad, fijándome en las listas de inventario y las estimaciones de costes. Parecía legítimo, lleno de anotaciones sobre plazos de entrega y márgenes de beneficio. Mi rabia se desvaneció, sustituida por un tumulto de emociones contradictorias. Alivio porque quizá no estaba mintiendo descaradamente, y una nueva oleada de culpabilidad por no haber confiado en ella. Los ojos de Mariana brillaban con lágrimas no derramadas. ¿Lo ves? Por eso te dejé esa nota diciéndote que pensaras en lo que querías, Raúl. Porque si de verdad creyeras en mí, no habrías necesitado enfrentarte a mí de esta manera. Miró a Benjamín con expresión de dolor. Pero nunca pensé que nos convertiríamos en la comidilla del pueblo. Los cotilleos de la gente lo están destrozando todo. Una chispa de duda aún parpadeaba en mi mente. Los rumores eran tan intensos, el secretismo tan persistente. Algo no cuadraba. ¿Y el sujetador, entonces? Pregunté en voz baja, con la voz gruesa. Mi madre encontró en nuestro dormitorio un sujetador de encaje rojo que te queda pequeño. ¿Quién lo puso? ¿Por qué es la razón por la que está convencida de que me engañas? Mariana se quedó boquiabierta. No tengo idea, Raúl. Te juro que no la tengo. Pero no es mía. Todo este tiempo sospeché que alguien quería sabotear nuestro matrimonio, tal vez tu madre, tal vez no. Pero nunca haría algo tan obvio y luego dejaría pruebas para que ella las encontrara. Hizo una pausa y tragó saliva. Sé lo que parece, pero es la verdad. Sentí una oleada de confusión. Mi madre era controladora, pero ¿llegaría tan lejos como para plantar un sujetador? Parecía una locura, pero también lo parecían todas esas acusaciones que resultaban ser falsas. La ansiedad me zumbaba bajo la piel, mezclada con la urgencia de proteger a Mariana de las artimañas de mi madre. Benjamín se aclaró la garganta. Mira, Raúl, tal vez me he pasado de la raya ocultándote esto. Pero estamos a punto de firmar un acuerdo importante que podría aliviar tus deudas. El secreto era una estrategia comercial, no un romance. Siento que se haya torcido tanto. A pesar de la sinceridad de su voz, noté que su postura seguía siendo tensa, como si estuviera preparado para una pelea. Mi desconfianza se disparó de nuevo,
¿Por qué parece que te estás preparando para pelear? Le pregunté. Si todo está dentro de la legalidad, no deberías actuar como si estuviera a punto de atacarte. Los ojos de Benjamín parpadearon de ira. Porque durante semanas la gente me ha pintado como el malo. Estoy harto de eso. ¿Quieres pegarme? ¿Pegarme por todas las veces que me imaginaste robándote a tu mujer? Adelante. Estoy harto, pero no huiré de un enfrentamiento. Mariana se interpuso entre nosotros, con voz temblorosa. Basta, los dos. Este es exactamente el lío que intenté evitar. Pero la tensión estalló en mi interior. El miedo, los celos y la frustración se convirtieron en una oleada de rabia. De repente, empujé el hombro de Benjamín. Se tambaleó hacia atrás, con los ojos desorbitados. Por un momento, nos miramos fijamente, con la adrenalina por las nubes. Entonces se abalanzó sobre mí, me agarró de la camisa y tiró de mí. Tropezamos con un escritorio y casi lo derribamos. Mariana gritó, intentando interponerse entre nosotros, pero yo estaba cegado por el eco de la voz de mi madre que gritaba, «Es él. Es él quien se está llevando a tu mujer». Apreté los puños y lancé un puñetazo que rebotó en el brazo de Benjamín. A cambio, él me empujó hacia atrás con tanta fuerza que me estrellé contra una pila de sillas plegables, que repiquetearon en el suelo de cemento. Rugí, más por la emoción que por el dolor, y me bajé de las sillas para cargar de nuevo contra él. Pero Mariana se lanzó delante de mí con los brazos extendidos. «Basta», gritó con lágrimas en los ojos. «No hagas esto». Su sollozo me detuvo en seco. Parpadeé, con el pecho agitado, como si acabara de despertar de una pesadilla. Benjamín estaba detrás de ella, también respirando con dificultad, con un moratón en la mandíbula. Todos nos quedamos inmóviles, con el corazón palpitando en aquel silencio opresivo. La voz de Mariana vaciló. «Esto tiene que terminar, Raúl. No podemos seguir dejando que los rumores nos lleven a la violencia. Si quieres la verdad, aquí la tienes, nunca te he engañado. Me asfixiaba bajo el techo de tus padres, sí, pero eso no significa que te traicionara. Lo único que quería era demostrar mi valía y ayudar a nuestra situación económica». Me quedé mirando las lágrimas que brillaban en sus pestañas, la cruda emoción de su rostro. La culpa y el alivio se fundieron en una sensación desgarradora. Finalmente, me desplomé contra las sillas rotas, el cansancio se apoderó de mí. «Te creo», conseguí decir, con la voz entrecortada. «Lo siento, es que...». Llegó hasta mí y me puso una mano temblorosa en el hombro. «Raúl, si me hubieras enfrentado con más calma, te lo habría enseñado todo, los libros de contabilidad, las facturas, los contactos. Pero el miedo y la desconfianza nos han consumido». Benjamín exhaló, curándose la mandíbula magullada. «Estoy fuera, Mariana», murmuró. «Finalizaré los papeles, pero ya no puedo formar parte de este drama. Termina tu trato, gana tu dinero, pero yo ya no ando a escondidas». Mariana asintió, con los hombros caídos. «Me parece justo». Se hizo el silencio. Sentí un nudo en la garganta cuando me volví hacia ella, ignorando a Benjamín por el momento. «¿Y ahora qué?», pregunté en voz baja. «Te has estado alejando de la casa. Mi madre está redoblando sus acusaciones. Si vuelves...». «No volveré allí», dijo con firmeza, cortándome. «No mientras ella lo controle todo. Tú y yo necesitamos espacio para recuperar la confianza, lejos de todo eso. Tal vez podamos alquilar un pequeño apartamento hasta que nuestra casa esté terminada. O podemos quedarnos por separado un tiempo, si necesitas tiempo para despejarte». Tragué saliva. Dejar la casa de mis padres era un paso monumental, pero viendo el daño que había causado esta convivencia, no podía negar que teníamos que salir. «Lo haré», susurré, con la voz temblorosa por la convicción. «Ya no permitiré que envenenen nuestro matrimonio». Ella asintió temblorosa, con un brillo de cautelosa esperanza en los ojos. Las luces fluorescentes del almacén zumbaban mientras la ayudaba a recoger algunos documentos esparcidos en la refriega. Benjamín la observó con recelo, luego murmuró una breve despedida y se marchó por una salida lateral. Sus pasos se desvanecieron en la noche. Una vez sola, Mariana se apoyó en el escritorio improvisado, con aspecto totalmente agotado.
Me acerqué con cuidado y tomé su mano entre las mías. La adrenalina del combate aún corría por mis venas, pero ahora solo sentía alivio de que siguiera a mi lado. A pesar de las dudas, el fiasco del cumpleaños de mi padre y la angustia de nuestra separación, había una posibilidad, pequeña pero real, de que pudiéramos salvar lo que teníamos. Lo siento, volví a decir, con la voz temblorosa por la emoción. Debería haberte creído antes. Debería haberme enfrentado a mi madre. Ofreció una frágil sonrisa, con lágrimas brillando. No podemos retroceder, solo avanzar. Pero eso significa dejar atrás las culpas y los rumores, juntos. No más secretos, no más andar a escondidas. En aquel espacio frío e iluminado con fluorescentes, nos estrechamos en un abrazo silencioso y desesperado. No fue una resolución fácil, aún quedaban muros que derribar, confianza que reconstruir y una disputa familiar que superar. Pero, por una vez, sentí que estábamos del mismo lado de la tormenta. Cuando por fin salimos a la noche, el cielo estaba moteado de estrellas y el aire parecía más limpio, como si la tensión que nos había agobiado empezara a disiparse. Le ofrecí mi brazo y ella lo cogió, apoyándose en mí mientras caminábamos hacia mi coche. Allí, en el silencio del distrito industrial, hicimos un pacto tácito para seguir luchando el uno por el otro, sin dejar que los susurros de los demás nos separaran. Porque a veces, incluso cuando el mundo insiste en ver lo peor, nos debemos a nosotros mismos y al amor, buscar la verdad. Y aunque las cicatrices de esta terrible experiencia siempre permanecerían, me prometí a mí misma que, de ahora en adelante, protegería nuestro matrimonio no solo de los enemigos externos, sino de la semilla tóxica de la desconfianza que casi nos había destruido. Al menos, esa era la esperanza que brillaba en los ojos de ambos mientras nos alejábamos, dejando atrás los rumores, el sujetador de encaje rojo y los amargos ecos de la traición, listos, por fin, para reclamar nuestro futuro.